Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me aman, ustedes cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu Santo de la verdad. El que me ama cumplirá mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y las palabras que están oyendo no son mías, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy todavía con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Estamos celebrando la festividad de Pentecostés. Lo estamos celebrando también, para expresarlo de otro modo, la festividad del Espíritu Santo. Vamos a leer después dos textos aquí del apóstol Santiago, que en este día tenemos que leerlos obligatoriamente. Tenemos que decir, y esto lo sabemos por experiencia, que hay como dos modos de vivir la vida, que hay como dos clases de conductas que se dan entre nosotros y que se pueden dar también en cada uno de nosotros, que hay dos modos de ir por la vida, dos modos de vivir en familia, dos modos de vivir como país. Hay dos modos de divertirnos, de trabajar, de tratar a los demás. Y el primer modo de ir por la vida, y el primer modo de vivir en familia, y el primer modo de tratar a las otras personas, lo encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que nos dice lo siguiente: yo soy una persona de carne y hueso. Yo estoy vendido como esclavo al pecado. Esta es nuestra realidad. Somos de carne y hueso. Eso que decíamos al principio, nadie es Dios, nadie. Por mucho poder que tenga, nadie es Dios. Todos somos de carne y hueso. Y todos estamos, de algún modo, vendidos al pecado. Continúa San Pablo diciendo: lo que realizo no lo entiendo. Eso que decía una persona, que lo hemos dicho varias veces en los funerales, que había vivido muy mal, había sido un mal ejemplo, había cometido una gran cantidad de cosas inmorales, y al final de su vida decía: tengo ganas de encontrarme con Dios. ¿Tiene ganas de encontrarse con Dios? Con la vida que usted ha llevado, sí, por eso precisamente. Tengo ganas de encontrarme con Dios, porque ahí voy a entender por qué he actuado como he actuado, por qué he hecho las cosas que he hecho en la vida, por qué he llevado una vida tan desordenada. Ahí voy a entender, porque ni yo mismo me entiendo, por qué he sido así, ni yo mismo entiendo por qué he cometido las cosas que he cometido, ni yo mismo entiendo por qué he llevado la vida que he llevado, que es pública, y que yo no quería llevarla, pero la he llevado. Por eso no me entiendo. Quiero encontrarme con Dios y ahí voy a entenderme a mí mismo.
Y ahí voy a encontrar la explicación de por qué, cuando he querido ser una persona buena, no he sido una persona buena. Cuando he querido ser y ansiaba y anhelaba ser un ejemplo moral para los demás, he sido todo lo contrario. No me entiendo lo que dice aquí San Pablo. Lo que realizo, no lo entiendo. Pues lo que yo quiero, eso no lo ejecuto. Todos aspiramos a lo bueno, todos anhelamos lo mejor, pero resulta que después no lo hacemos. Y en cambio, dice San Pablo, lo que detesto, lo que critico, lo que condeno, lo que rechazo, eso es lo que termino haciendo. Si lo que hago es contra mi deseo, entonces ya no soy yo el que realiza esto. Es el pecado que me domina, que habita en mí. Veo claro que en mí, es decir, somos de carne y hueso, decía al principio San Pablo, no somos dioses, hemos añadido nosotros, veo claro que en mí, en mis bajos instintos, todos tenemos bajos instintos, todos queremos poder y cuando lo tenemos no queremos desaparecer de él, renunciar a él, y si no lo tenemos aspiramos. Todos tenemos el peligro de ser violentos, todos tenemos la tendencia a ser envidiosos, a ser egoístas, todos tenemos la tendencia a pensar cada uno en sí mismo y lo que a mí me conviene. Dice aquí San Pablo, veo claro que en mí los bajos instintos no anidan nada bueno, porque el querer lo excelente lo tengo a mano, pero el realizarlo no. Eso que decimos, qué bonito el discurso, qué bonitas las promesas, cómo habla, cómo promete, pero pura paja, puro humo. Es excelente, lo tengo a mano, pero el realizarlo no. No hago el bien que quiero. El mal que no quiero, el mal que condeno, el mal que critico, el mal contra el cual yo me he rebelado, eso es lo que ejecuto. Y esto se dice en la vida de familia, se dice en la vida de gobierno, se dice en la vida de los políticos, se dice en la vida de todos nosotros. Ahora, si lo que yo hago es contra mi voluntad, en el fondo ya no soy yo el que lo realiza, es el pecado que me domina y que habita en mí. Así, cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro fatalmente en mis manos con lo malo. En lo íntimo, cierto, me gusta el bien, pero en mi cuerpo percibo unos criterios diferentes que guerrean contra los criterios de mi razón y me hacen prisionero de esa ley del pecado que está en mi cuerpo. En una palabra, yo, de por mí, por un lado, con mi razón, con el sentido común, con mi razón, quiero la ley de Dios. Pero por otro, con mis bajos instintos, estoy sometido a la ley del pecado. Y termina San Pablo diciendo, desgraciado de mí, ¿quién me librará de este ser mío, instrumento de la muerte? Desgraciado de mí, infeliz de mí, infelices de nosotros, infelices de las personas que tienen que vivir a nuestro lado, infeliz mi familia, infeliz mis vecinos, infeliz el país, desgraciado el país, desgraciada la familia, desgraciada la persona,
desgraciada la sociedad en que abunde esta clase de personas, esta gentuza. Desgraciada la ciudad, desgraciada la sociedad. Esta es una realidad de la cual nos habla San Pablo. Nos dice, mire, esto es lo que somos. Y muchísimas veces esto es lo que hacemos. Pero bueno, fatalmente hacemos cosas malas, pero hacemos también cosas buenas. Y no siempre estamos condenados a ser infelices. Y la familia no está condenada a ser infeliz, a ser una familia desgraciada. Y el país Venezuela no está fatalmente destinado a ser un país infeliz, a ser un país desgraciado, de personas desgraciadas. Hay otro modo de ir por la vida. Hay otro modo de vivir la vida. Hay otro modo de pensar, hay otro modo de actuar, hay otro modo de desear, hay otro modo de vivir en familia, hay otro modo de tratar a las personas, hay otro modo de vivir en sociedad. Y esto nos lo dice el apóstol San Pablo, recuérdenlo bien, en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, que dice lo siguiente. Vamos a escuchar lo que nos dice el apóstol San Pablo. Quiero decir, y se lo dice a los fieles de la ciudad de Galacia, quiero decirles, procedan guiados por el Espíritu y nunca cederán a esos deseos rastreros. Os decía antes, tenemos la posibilidad, y muchas veces es la que se impone, de que nos guiamos en la vida por nuestros bajos instintos. Somos de carne y hueso, tenemos toda esa serie de limitaciones. En una palabra, no somos dioses y somos pecadores. Y eso se manifiesta constantemente. Pero dice San Pablo, procedan. A pesar de todo, procedan guiados por el Espíritu y nunca cederán a los deseos rastreros. Los objetivos de los bajos instintos, eso que nos decía San Pablo en la carta a los Romanos, ese modo de ir por la vida que nos hace infelices, que nos hace desgraciados, que hace infeliz a la familia, que hace desgraciado al país, nos decía él, ese modo de ir por la vida, esos objetivos de los bajos instintos son opuestos al Espíritu Santo, y los del Espíritu son opuestos a los bajos instintos, porque las dos cosas están en conflicto. No puedo vivir dejándome llevar por mis bajos instintos. No puedo vivir de ese modo y vivir al mismo modo, dejándome llevar por el influjo del Espíritu Santo. Resultado, dice San Pablo, que no pueden hacer lo que quisieran tantas veces. En cambio, si se dejan llevar por el Espíritu Santo, no están sometidos a la ley de los bajos instintos, no están sometidos a la ley del pecado. Esta es nuestra realidad y esto no se puede negar. Y esto es lo que somos, esta es la realidad humana, estos somos las personas. No podemos estar fantaseando con que somos dioses. No somos dioses. Estamos marcados por toda esa serie de tendencias a las cuales tantas veces nos sometemos. Resultado, que no podemos hacer lo que queremos, lo que aspiramos, lo bueno que deseamos. En cambio, si nos dejamos llevar por el Espíritu, no estamos sometidos al pecado. Las acciones que proceden de los bajos instintos, de nuestra condición humana, que no está guiada por el Espíritu, son conocidas. Las acciones que proceden, nos habla él, por ejemplo, enumera aquí una serie de ellas: la lujuria, la inmoralidad, en todos los órdenes, no solamente en el campo de la sexualidad. El robar es una inmoralidad, el ser un corrupto es una inmoralidad,
el aprovecharse de los dineros públicos y que el pueblo pase hambre es una inmoralidad. El no defender la justicia es una inmoralidad. El mantener situaciones de inseguridad es una inmoralidad. El provocar situaciones de hambre para miles y miles de familias es una inmoralidad. El que no haya medicinas para los enfermos es una inmoralidad. Eso es fruto de dejarnos guiar por nuestros bajos instintos. Lujuria, inmoralidad, libertinaje, idolatría. Es que yo me creo un Dios, que yo tengo todo el poder, yo soy Dios, a mí nadie me critica, a mí nadie me corrige, a mí nadie me llama la atención, a mí nadie me condena. Tú te has creído un Dios, tú eres un infeliz porque tú no eres Dios, tú te has idolatrado, tú eres un pecador como los demás. Idolatría, magia, eso que se recurre a veces, a la magia, me va a solucionar los problemas, no te dejes engañar. Magia, enemistades, discordias, rivalidades, arrebatos de ira, egoísmos, partidismos, eso de dividir la sociedad entre amigos y enemigos. Al amigo no se le da nada y si se puede se le destruye. Al amigo se le da todo. Eso es fruto de nuestros bajos instintos, partidismos, sectarismos, envidias, violencias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Esto es producto de nuestra condición humana cuando nos dejamos llevar por nuestras fuerzas instintivas, por nuestras fuerzas primarias, por nuestros instintos primarios. Pero, como les decía antes, no estamos condenados a ser esclavos de nuestros instintos. Hay otra posibilidad en la vida. Y nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en cambio, los frutos del Espíritu, cuando nos dejamos influenciar e iluminar por el Espíritu y nos dejamos guiar por Él, son amor, todos queremos ser amados, todos deseamos amar también a los demás, amor, alegría, nadie quiere estar triste, todo el mundo quiere estar alegre, alegría, paz, a no ser que seamos personas anormales, el hombre y la mujer desean vivir en paz, no desean vivir en conflicto. Paz, tolerancia, el otro es distinto a mí y yo soy distinto al otro, el otro piensa de modo distinto que no coincide con el modo como yo pienso y frente a eso hay que ser tolerantes, la tolerancia. Y hay que ser tolerantes en el hogar. Tolerancia, agrado, generosidad, lealtad, sencillez, dominio de sí mismo. Dice San Pablo, contra esto no hay ley que valga. Los que son del Mesías, los que son de Cristo, han crucificado sus bajos instintos con sus pasiones. Esto es lo que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Me parece que me estoy extendiendo un poco, pero bueno, tengan paciencia, algún día tenemos que extendernos un poco más. La pregunta, ¿cómo puedo liberarme de no caer en el primer modo que indicábamos antes de ir por la vida? En el primer modo de vivir en familia, de vivir en sociedad, que nos hace infelices, que nos hace, en lenguaje del apóstol San Pablo, unos desgraciados. La Iglesia, que es experta en humanismo, esta frase era muy querida por el Papa. Pablo VI decía, la Iglesia y los cristianos somos expertos en humanismo, es decir, somos expertos, estamos como graduados
en el conocimiento de la persona humana. Y estamos como graduados y somos peritos, tenemos que ser peritos en el modo como hay que orientar y cómo hay que tratar a la persona humana. Pues la Iglesia, que es experta en humanismo, que lleva 2000 años de existencia tratando a las personas humanas y que tiene un gran conocimiento, la institución mundial que mayor conocimiento tiene de la humanidad, nos hacía pedir en la primera oración ahí en el altar: concede, Señor, al mundo los dones de tu Espíritu. Concede, Señor, al mundo los dones de tu Espíritu. Y hemos pedido aquí también esta mañana al Señor: envía tu Espíritu, Señor, envía los dones de tu Espíritu para que se renueve la faz de la tierra. Necesitamos renovar nuestras familias, necesitamos renovar nuestras vidas, necesitamos renovar nuestra convivencia, necesitamos renovar el ejercicio de la política, necesitamos renovar el ejercicio del gobierno, necesitamos renovar el trato de unos con otros. Y necesitamos, para que eso se pueda conseguir, para que eso se pueda dar, los dones del Espíritu Santo. Y a través de los dones del Espíritu Santo, que ustedes deben saberlo, necesitamos la sabiduría, la inteligencia, el poder aconsejarnos bien, la ciencia, la fortaleza, el temor de Dios. A través de eso nos dejamos influenciar y es el Espíritu Santo el que nos domina y el que nos controla y el que nos maneja, diríamos de algún modo. Y como fruto de eso, lo que nos decía San Pablo: vamos a ser tolerantes, vamos a vivir en paz con todo el mundo, vamos a poder amar a los demás, vamos a poder ser no violentos. En una palabra, vamos a poder ser felices y vamos a poder hacer felices a los que viven a nuestro lado. Y vamos a poder hacer también a Venezuela un país bonito y un país feliz. Por eso hay que pedir, porque esto es regalo del Señor, por nuestras propias fuerzas estamos limitados, hay que pedirle al Señor que nos envíe los dones del Espíritu Santo. Hay que pedírselo para uno. Pídanselo ustedes para cada uno de ustedes, pídanselo para sus hijos, pídanselo para sus familiares, pídanselo para las personas a las que aman, para que no caigan en toda esa serie de cosas que nos decía San Pablo y sean unos infelices y sean unos desgraciados en el lenguaje de San Pablo y hagan desgraciadas a las personas que viven con ellos, a la familia, a la novia, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros. Pídanle al Espíritu Santo que les conceda sus dones. Nos ponemos ahora de pie. Que el Señor esté con ustedes. Finalizamos con una triple bendición propia de este gran día del Espíritu Santo. A cada una de las bendiciones respondamos todos con la palabra amén, que significa que así sea lo que le pedimos a Dios. Que Dios, Padre nuestro, ilumine las mentes de todos nosotros con la luz del Espíritu Santo, nos alegre con su bendición y nos llene siempre con los dones de su Espíritu Santo. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable descendió un día como hoy sobre los apóstoles, purifique nuestros corazones de todo pecado, nos haga capaces de dominar nuestros bajos instintos y nos ilumine siempre con la claridad de su luz. Amén. Que el mismo Espíritu Santo que unió a tantas personas distintas
de raza, de lugar, de edad, en una sola Iglesia, nos conceda perseverar en ella y llegar así a ver plenamente lo que ahora nos está destinado. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con la ayuda de Dios hemos podido escuchar hoy aquí su palabra, participar en la Eucaristía. Ahora podemos ir ya, todos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hay una lluvia de gracia aquí que está cayendo sobre nosotros y que más en